Bien, pues muy buenas tardes, hermanos, nuevamente. Este, y de nuevo muchas felicidades a los que son papás por este día. Que Dios los llene de muchas bendiciones junto con cada una de sus familias. Y pues bueno, vamos a, vamos a tener el estudio de esta tarde. Eh, Recordemos que estamos en la epístola del apóstol Santiago. Vamos a tener el pasaje del capítulo 1, versículos 19 al 27. Entonces, si me lo permiten, vamos a leer juntos. Es Santiago 1, del 19 al 27. Dice la palabra de Dios: hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdense sin mancha del mundo. Oremos. Bendito Dios, Padre que estás en el cielo, en todo lugar. Gracias, Señor, gracias te damos por esta oportunidad, por este momento que tú nos concedes, Señor, como iglesia tuya, de estar ante tu presencia, Señor, y de estar ante tu palabra, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que tú tengas, Señor, a bien abrir nuestras mentes, pero sobre todo nuestros corazones, Señor, para poder entender el mensaje de tu palabra que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde, Señor. Te ruego, Padre, que como iglesia, Señor, tú nos permitas llegar a un conocimiento de lo que tú en estos momentos tienes para mostrarnos a través de tu palabra, Señor. Que así como dice esta epístola del apóstol Santiago, no solamente seamos oidores de tu palabra, Señor, sino hacedores de la misma, Padre. Vacía nuestro espíritu, Señor humano, y llénanos en este momento con tu Espíritu Santo, Señor, para que nos permita tener el entendimiento de lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. De igual manera te ruego, Señor, que seas tú el que se manifieste, Señor, en estos momentos para cada uno de mis hermanos, Señor, para nuestro beneficio, Señor, para nuestro comprendimiento, Señor, de lo que tu voluntad tiene para nosotros en esta tarde, Señor, la cual sabemos que es buena, agradable y perfecta, Señor. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar, o voy a comenzar el estudio de esta tarde, retomando un poco lo que hemos venido hablando desde el domingo pasado, lo que se ha venido hablando desde el domingo pasado. Estamos leyendo la epístola del apóstol Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Eh, eh, Dice en Santiago 1:1 que esta epístola está dirigida a las 12 tribus que están esparcidas, esto es a toda la casa de Israel, y lo que está haciendo el apóstol Santiago a través de esta epístola, pues es invitando
y es lo que yo quisiera hacer en esta tarde, invitarnos a todos como iglesia, pues a recibir el Evangelio, este, a vivir nuestras vidas como una expresión de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Algo que me llamó la atención cuando estaba preparando el estudio es que algunos historiadores llaman a esta epístola de Santiago como, como los proverbios del Nuevo Testamento, y vamos a ir viendo cómo realmente tiene mucha relación con este libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Incluso también lo comparan mucho con el Sermón del Monte. Realmente es una epístola con mucho contenido y que de alguna forma nos muestra justo eso, cómo nos exhorta más bien, vamos a ver más adelante qué es la exhortación, nos invita como iglesia a llevar esta vida a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eh, a lo largo bueno, el domingo pasado, recordemos, veníamos estudiando que Dios usa las pruebas, usa pruebas para hacernos madurar, para hacernos crecer, y nos dice nos pide que cuando seamos puestos a prueba en medio de las pruebas, de las tribulaciones, pidamos sabiduría. En Santiago 1:5 nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Entonces, eso lo veíamos el domingo pasado, cuando estemos en medio de estas pruebas, pues pedirle sabiduría. Y nos dice Santiago, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Es decir, no importa si soy alto, delgado, gordito, morenito, si tengo el cabello largo, corto, lo que sea, si yo le pido a Dios de corazón sabiduría, Él me la dará. Y estuvimos viendo también, se habló un poco de qué es la sabiduría, o sea, qué es esta sabiduría que le pedimos a Dios. Y hoy la quiero yo enfocar. La sabiduría de Dios abarca muchas cosas, pero hoy quiero enfocarla justo en este concepto porque es precisamente lo que este pasaje nos enseña. Y dice en este libro de los Proverbios, en el capítulo 2, versículo 6, Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la sabiduría de Dios? Es su palabra, la palabra que brota de sus labios. Es su palabra, es decir, lo que hay en la Biblia, lo que Cristo nos enseñó a través de sus acciones. Esa es la sabiduría. Así es como lo enfoca este proverbio, ¿no? Esta parte, este capítulo y este versículo de los proverbios. Y bueno, después vimos o se vio que también nos vamos que sabemos que vamos a enfrentarnos a tentaciones, a pruebas, a tentaciones. En Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Recordemos, hermanos, que Dios no nos pone pruebas malas, es decir, Dios no nos prueba en el mal. Todo lo que proviene de Dios proviene del bien. Es de hecho el mal, el maligno, el que nos pone esas pruebas, el que está ahí y el que nos pone a prueba. Sin embargo, este versículo nos dice, bienaventurado el varón que soporta esas pruebas, que soporta la tentación, porque una vez que haya resistido esas pruebas, recibirá la corona de vida.
que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces debemos permanecer firmes en la presencia de Dios y Él dice que Él nos dará esa corona que ha prometido a los que le aman. Entonces, con esto fue un poco de antecedente de lo que hemos venido estudiando a través de esta epístola de Santiago y quiero entrar ya al tema del día de hoy. Pero quiero empezar desde Santiago 1, desde el versículo 17 y 18, y dice la palabra de Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, eh, ¿qué es lo que Dios, a través de su palabra, en este caso a través del apóstol Santiago y hoy a través de repasar o de estudiar este pasaje de la Biblia, qué es lo que está haciendo Santiago en esta epístola? Está haciendo una exhortación, nos está exhortando, dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y el término exhortación, me gustó mucho, o sea, se utiliza mucho en el Nuevo Testamento, hay varias referencias y se interpreta como el don de convencer o de animar a otros a través de qué? De la palabra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Santiago en esta carta? Está animándonos, está llamándonos, está invitándonos, está convenciéndonos a través de la palabra, este, ¿a qué? A ser hacedores de la palabra. Entonces, yo en esta tarde quiero quiero exhortarnos como iglesias a que abramos nuestra mente y que no solamente escuchemos la palabra o la leamos, sino seamos hacedores, ¿no? Cuando estaba preparando el estudio por ahí, escuché escuché a un pastor que decía que este pasaje nos invita a ser como si fuéramos, como si fuéramos una Biblia viviente. O sea, que fuéramos la palabra de Dios en plena acción. La Biblia es la palabra de Dios viviendo, ¿no? En todo momento accionando. Entonces, vamos a ir desmenuzando un poco estos cuatro versos. Empecé desde el 17 y quise empezar desde el 17 porque justo desde ahí Santiago, el apóstol, ya nos prepara, ¿no? Y lo primero que nos dice es toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, debemos estar conscientes que Dios, desde un comienzo, la voluntad de Dios es que nosotros recibamos cosas buenas. Y esto a través de su palabra. Entonces, es importante que sepamos esto. Y para eso, ¿qué nos dice Santiago? Primero nos pide tres cosas. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Vamos una a una, ¿no? Por qué dice, seamos prontos, buenos, atentos a escuchar? ¿Por qué nos pide eso? O sea, hay algo que de manera natural, si nosotros nos vemos como seres, como creación de Dios, tenemos dos oídos, ¿no? Y tenemos una sola boca, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios, pronto para oír, tardo para hablar.
Si lo vemos como una ecuación, suena hasta naturalmente lógico, ¿no? Por eso tenemos dos oídos y una sola boca. Escuchemos primero antes de hablar, e incluso algo que también por ahí escuché es, no solamente eso, sino la boca yo la puedo cerrar, mantenerla cerrada. Antes de mi lengua o después están mis dientes y mis labios y yo puedo cerrar mi boca. Sin en cambio, mis oídos siempre están abiertos. Esos no los puedo cerrar. Entonces, creo que por ahí, desde ahí, Dios nos está queriendo decir algo, ¿no? Que escuchemos antes de hablar. ¿Cuál es la importancia de ser buenos para oír? Vamos a ver qué nos dice Marcos respecto a esto. Marcos 4:24 nos dice, les dijo también, aquí es Jesús quien habla, Jesús les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Mirad lo que oís, es decir, poner atención en qué oímos. Mirad lo que oís, nos dice Marcos. Y luego Lucas 8:18 nos dice, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces ahí ya vemos dos aspectos de la importancia del oír, ¿no? Primero, poner atención en qué oímos, nos dice Marcos, y después Lucas nos dice poner atención en cómo oímos, qué escucho y cómo lo escucho. Eso para mí es muy importante, ¿no? O sea, estar atento a lo que estoy escuchando. Hoy en este momento estamos escuchando la palabra de Dios, estar atento, estar receptivo y cómo lo estoy escuchando. Y luego nos dice que seamos tardos para hablar y tardos para airarse. Vamos a ver qué es tardo para hablar y por qué, ¿no? En el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. El que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. Fíjense qué interesante esto, ¿no? O sea, la cautela al hablar, lo importante que es para la palabra de Dios, el ser cuidadosos, ¿no? Por eso dice el ser tardos para hablar, pensar antes de hablar, qué es lo que voy a decir, ¿no? Es muy importante esto, y Santiago nos lo recuerda, ¿no? Nos lo recuerda, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué tardo para irarse? Dice Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso es lo que nos dice Santiago. Y el apóstol Pablo en Colosenses 3 al 8 también nos habla de estas dos cosas, de la ira y de la palabra. Dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ahí también el apóstol Pablo nos habla justamente de eso. Dejar la ira está en primer lugar. ¿Y por qué nos dice Santiago? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y luego dice Pablo, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, porque nuestra boca nos puede hacer mentir, pecar, mentirnos a nosotros mismos. Y más adelante Santiago nos va a decir qué pasa con quien vive en la mentira. ¿Por qué debemos ser lentos para la ira? La ira la deja en último lugar, pero no por eso es la menos importante. En el libro de Proverbios, Proverbios 16:32, dice la palabra de Dios, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el lento para la ira que el poderoso. Esa es la importancia de ser lentos para la ira.
no sé si les ha pasado, pero si cuando yo voy en la calle, voy manejando, o voy en el transporte público, donde sea, y alguien me agrede de palabra y de inmediato quiero responder y quisiera arrancarle la cabeza, ¿no? Porque surge la ira y se manifiesta, pero me dice Dios, mejor es el lento para la ira que el poderoso. Es más importante para Dios que yo sea lento para la ira, porque dice el proverbio que el que domina esto, domina su espíritu, domino mi espíritu. Entonces, por eso es tan importante para Dios que seamos lentos para la ira. En el mismo libro de Proverbios 19:11 nos dice la palabra de Dios, la discreción del hombre le hace lento para la ira y su gloria es pasar por alto una ofensa. Nuevamente, ¿no? Nuevamente lo importante que es ser lento para la ira y si la gloria es pasar por alto una ofensa. Entonces, más me vale a mí en ese momento cuando le quiero arrancar la cabeza a la persona que me está insultando, mejor darme la vuelta y apartarme. Me pide la palabra de Dios, me pide Dios que sea de esa manera. Por ejemplo, en Tito, en el libro de Tito 1:7, dice lo siguiente, dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Dice, el administrador de Dios no debe ser iracundo. Nosotros ya hemos hablado que somos representantes de Dios en este mundo espiritualmente oscuro, que vive en la oscuridad y en las tinieblas. Nosotros somos como luminares, dice la palabra, ¿no? Como luces que están brillando, que si las vemos, si volteáramos al cielo de noche, veríamos las estrellas, así somos para Dios. Somos sus representantes en este mundo. Entonces, nos dice este pasaje que no debemos ser obstinados, no debemos ser iracundos, no dados a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. Entonces ahí vamos viendo tres cosas importantes a las cuales nos exhorta Santiago en primera instancia, que es la importancia de escuchar, la importancia de ser lento para hablar y lento para la ira. Qué importante, ¿no? Esto. Y luego, regresamos a nuestro pasaje en Santiago 1:21, en el versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, primero debo considerar todo esto, considerar la importancia de escuchar, la importancia de ser prudente al hablar y de ser lento para la ira. Y me pide algo más, dice, nos pide algo más Santiago, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Para qué? ¿Para qué? Para recibir con mansedumbre la palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Qué importante eso, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿qué tiene de importante la palabra de Dios? Nos dice Santiago que la palabra de Dios puede salvar vuestras almas. Y algo muy parecido nos dice Pedro, en primera de Pedro 2:1, nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Prácticamente es lo mismo que nos pide Santiago y lo cual Pedro menciona, ¿no? Desechar toda maldicia, toda inmundicia, dice Santiago, toda malicia, todo engaño. ¿Para qué? Para recibir la palabra de Dios, como nos dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, me gustaría como que el día de hoy pienso que podamos ir respondiendo ciertas preguntas, ¿no? La primera de ellas podría ser, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Vamos a irlo viendo. O sea, aquí ya Santiago nos está exhortando, nos está
pidiendo una serie de características para que nosotros podamos recibir la palabra de Dios. ¿Pero qué es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios, nos vamos a Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí Pedro nos dice que la palabra de Dios es una semilla incorruptible, que es la palabra de Dios, que dice que vive y permanece para siempre. Esa es la palabra de Dios. Santiago nos dice que la palabra de Dios es la que puede salvar nuestras almas. Y Pedro nos dice que la palabra de Dios es una semilla incorruptible, que no se puede romper, que vive y que permanece para siempre. Y luego la siguiente pregunta puede ser, pues, ¿qué significado debe tener la palabra de Dios para mí, para nosotros como creyentes? Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 2, dice la siguiente pregunta, dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacía? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacía? Escuchad, otra vez lo que dice Santiago, escuchad atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia, ¿no? Habíamos leído que Santiago nos dice que la palabra es la que puede salvar vuestras almas. Y aquí el profeta Isaías dice que si comemos el alimento espiritual, se deleitará vuestra alma en la abundancia. ¿Cómo se conectan los pasajes, no? Luego más adelante, este pasaje me gusta mucho y si no mal recuerdo se repasó el domingo pasado y creo que es un pasaje que muchos conocemos incluso de memoria, Mateo 4:4, y ahí es Jesús el que está hablando. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuevamente de lo que hablábamos en un comienzo, ¿no? ¿Qué es la sabiduría? Dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿Qué es la sabiduría? La palabra de Dios. Esa es la sabiduría. Y Mateo 4:4 Jesús lo refrenda y Jesús dice: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es sabiduría, es alimento espiritual, es vida la palabra de Dios. Eso debe significar para nosotros la palabra de Dios. Y después hay un pasaje que me gusta mucho también, que está en Pedro, capítulo 2, versículo 2, que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque por ella, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, así es como debemos nosotros buscar la palabra de Dios. Dice Pedro que la debemos desear como los niños recién nacidos, que el único sustento para su alimentación y para vivir, pues es la leche, ¿no? La leche materna. Y dice aquí que habla de la leche espiritual, dice que no es adulterada, no tiene, o sea, es pura, es limpia. Dice, para que por ella crezcáis para la salvación. Así debemos de anhelar la palabra de Dios, como nos lo dice Pedro, como niños recién nacidos, anhelando la leche espiritual. Em, eso es lo primero y ahora entramos a esta parte que yo estoy seguro que muchos hemos escuchado, ¿no? Que solamente, no solamente es leer y escuchar la palabra, sino hacer la palabra.
Dice Santiago 1, versículos 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que si escuchamos la palabra y la hacemos, es decir, la practicamos, ¿qué va a suceder? Seremos hacedores de la obra y seremos bienaventurados en lo que se hace. Esto es lo que nos dice Santiago. ¿Por qué debemos ser hacedores de la palabra? Dice, porque seremos bienaventurados en lo que hacemos. ¿Y, y qué nos dice Mateo? Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, que este pasaje también me gusta mucho, nos dice, y aquí es Jesús el que habla también, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Por eso debemos ser hacedores de la palabra, porque dice Jesús, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Esa palabra prudente, ¿cómo me llama la atención? Y quién pienso yo, ¿no? Que es un hombre prudente, porque dice nuestro Señor Jesús que el que oye sus palabras y las hace, a él lo comparará a un hombre prudente. Y en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, empieza diciendo la palabra de Dios. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Ahí habla un poco de la prudencia y de la importancia de la prudencia, de la cual habla nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos ser hacedores de la palabra. ¿Para qué? Dice Santiago, para ser bienaventurados en lo que hacemos. Y dice nuestro Señor Jesucristo que para ser comparados con un hombre prudente que edificó su casa sobre una roca y que vino cualquier mal tiempo temporal y la casa permaneció allí. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca, que es la palabra, que es Cristo. Más adelante, en Santiago 1, 26, 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Nuevamente nos vuelve a hablar aquí Santiago, el apóstol Santiago, de la palabra, de la lengua. Dice que si creemos que somos religiosos, pero no refrenamos nuestra lengua, ¿qué dice? Estamos engañando a nuestro corazón. Y entonces la religión será vana, no existe. Yo no puedo decir que soy una persona que practica la religión, es decir, que practica la comunión con Dios de palabras solamente. E incluso si mis palabras demuestran lo contrario. Si yo
soy una persona que agrede a alguien verbalmente. Por eso la importancia de refrenar, de ser lentos también para la palabra. Primero escuchar antes de hablar. Dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Es decir, ser religioso es hacer la palabra de Dios. Esa es la exhortación principal de este pasaje de Santiago. Es ver por el necesitado, es ver por aquellos que están en tribulación. Eso es ser hacedor de la palabra. Ver por el necesitado y ver por aquellos que están en tribulación. El apóstol Pablo en Gálatas 6:3 nos dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Santiago dice en el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión de tales van, es decir, no existe. Y Pablo en Gálatas 6:3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Qué importante es esto, no engañarnos. Más adelante en Gálatas 6, pero en el versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, no hay manera, no hay forma en que yo pueda engañar a Dios. La palabra, ser hacedor de la palabra, practicarla, llevarla a cabo, no se puede ocultar, no se puede mentir. No puedo yo decirle a Dios que hago su palabra haciendo como que la hago, pues como que según la practico, ¿no? ¿No? O sea, es simple, es un hecho, es una acción, es un acto. Dice Santiago, es ver por el necesitado, es ver por aquellos que están en tribulación. Eso es ser hacedor de la palabra. Entonces, hermanos, yo en esta tarde, al igual que nuestro Dios a través de su palabra, a través de esta epístola del apóstol Santiago, yo los exhorto a que seamos eso, a que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y voy a terminar con una frase que escuché, que obviamente no es mía, pero me gustó mucho, y no la voy a decir tal cual, pero es de Warren W., que es un conferencista norteamericano, y él dijo algo parecido. Dice, hay cristianos que marcan su Biblia. Así como yo, por ejemplo, no sé ustedes, muchos, yo marco ciertos pasajes de la Biblia con un marcatextos, los subrayo. Dice, hay quienes marcan su Biblia, pero su Biblia no los marca a ellos. No vale de nada si yo subrayo los versículos, me los aprendo, me los sé de memoria, si no los vivo. Si la palabra de Dios no marca mi vida, no es la que guarda mi vida, no es la que guía mi vida. Dice, por sus frutos os conoceréis. Es decir, si yo no practico, si yo no soy hacedor de la palabra, Santiago lo dice claramente, estoy engañando mi corazón y mi religión es vana, es decir, no existe. Entonces, esta tarde yo los invito, hermanos, como iglesia, a que seamos eso, seamos hacedores de la palabra, practiquemos, seamos, como decía al comienzo, seamos una Biblia viviente. Tratemos de ser en acciones, en hechos, hacer la palabra de Dios. Oremos. Bendito Dios, Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar. Gracias, Padre. Gracias te damos, gracias te doy en esta tarde, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos.
que están aquí reunidos, Señor. Gracias por la vida de los padres, Señor, en este día. Gracias por la vida de los hermanos, Señor. Gracias por la vida de las madres, hijos, por las familias, Señor. Gracias por estos momentos que tú nos concediste, Padre, de recibir tu palabra, Señor, de recibir esta exhortación, Padre, que tú haces para nosotros como iglesia, Señor, a través de esta epístola del apóstol Santiago, Señor, exhortándonos, invitándonos, Señor, convocándonos, Padre, a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor, a practicarla, Señor. Que tu palabra marque nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, deje en nosotros como ese encuentro, sea como ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, Señor, que sea una conversión que cambie nuestras vidas, Padre, al encontrarnos frente a frente con nuestro Señor Jesucristo, como cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, Señor, y que nuestras vidas son cambiadas, Señor. Y dice tu palabra que yo más ya no vivo, ahora Cristo vive en mí, Señor. Guíanos, Padre, y llénanos de esa comprensión de que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, Señor, a través de tu palabra, Padre, que podamos tener el suficiente entendimiento para asimilarla, para comprenderla, para vivirla, Señor, porque sabemos que tu voluntad es esa, Señor, que tu voluntad es que vivamos, Señor, como Cristo vivió y que busquemos ser como Cristo fue, Señor. Te rogamos, Padre, que alejes de nosotros todo mal, Señor, que nos impida vivir conforme a tu palabra, Señor, que alejes al maligno, Señor. Cristo lo ha vencido, Señor, y por él somos vencedores, Señor. Por eso, Señor, te rogamos que tú nos mantengas siempre, Señor, con esa mira fija, con ese objetivo fijo, Señor, en tu voluntad, Señor, la cual sabemos que es una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta, Señor. Que toda cosa buena proviene de ti, Señor. Nada malo proviene de ti. Todo es bueno, Señor, y por ti ya somos vencedores, Señor, y lo malo proviene del mal, pero tú venciste al mal, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Te rogamos, te ruego en esta tarde, Señor, por esta iglesia, porque tú, Señor, día a día mm, cambies en nuestros corazones el querer por el hacer, Señor, el volvernos hacedores de tu palabra, Señor, que tengamos la buena voluntad, Señor, esa mente abierta y que tu espíritu, Señor, dice tu palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos serán saciados, Señor. Llénanos de tu espíritu divino, Señor, que tu Santo Espíritu llene nuestro ser y nos permita ver tu voluntad y cumplirla, Señor. Todo esto yo oro en esta tarde, Padre, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.